La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana con un minuto. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre, Satipo, Radio Milenio, Huancayo, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y también el Facebook de Radio Santa Rosa, de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa en esta transmisión en vivo, y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. 29 de diciembre, nos separan 72 horas, ¿sí? 72 horas del nuevo año. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, televidentes, a través de todas las plataformas. Sí, efectivamente, se acaba el año y tenemos nuevo ministro de Educación, pero antes de hablar de todo lo que ha sucedido ayer en Palacio de Gobierno, tenemos que hacer las menciones correspondientes para cumplir así con nuestras obligaciones. Y empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y en verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos.
Muy bien, estos son nuestros auspiciadores y como decíamos ayer, anoche, finalmente el presidente de la República, casi una semana después de que fuera censurado, designa como ministro de Educación al señor Rolando Serna. ¿Ustedes lo habían escuchado mencionar? Probablemente no, yo tampoco, Abel tampoco. El presidente tampoco, la ministra Mirta Vázquez tampoco. Él ha señalado que en realidad no conocía al presidente de la República, pero que había sido referido por otras personas. Ayer mismo le ofrecieron el puesto y ayer mismo aceptó. Él era el director regional de educación de Huánuco. Un funcionario público, docente de formación, funcionario administrativo de carrera del sector de educación, nunca ha tenido un puesto de carácter nacional y ha sido ascendido sorprendentemente a ministro. Milita en Juntos por el Perú, organización en la que se inscribió en el 2020 con el ánimo de postular al Parlamento, es decir, tener una carrera política, pero no tuvo suerte y ha señalado ayer que piensa renunciar de inmediato a Juntos por el Perú. Si es militante Juntos por el Perú, seguramente el señor Vladimir Cerrón se apurará en decir que es un caviar. El problema en realidad no es ese. El problema es que se necesita un liderazgo enorme en el sector de educación. En este programa hemos dicho que lo peor del año, además, por supuesto, de los fallecidos por COVID, es el resultado de la situación de la educación en el Perú, que necesita cambiar radicalmente desde ya para emprender un año 2022 completamente distinto a los dos anteriores. No se conoce, salvo que alguien me pueda advertir, logros importantes en la educación de Huánuco generados por la Dirección Regional de Huánuco, porque podría ser que efectivamente hay una experiencia de base muy interesante, realmente con resultados muy positivos y contundentes, no sé, en materia de virtualidad, en materia de otros entornos de aprendizaje alternativos, y bueno, resulta pues que el profesor Serna ha desarrollado, no sé, iniciativas, ¿no? Muy importantes. Pues no lo sabemos. Creo que el presidente pudo haber buscado, de verdad, alguien por lo menos que en el papel, apareciera como un poquito mejor calificado. El problema está, hay que decirlo, en que muchos son los llamados y pocos los aceptantes. El presidente Castillo está comenzando a tener un problema que tienen los presidentes de salida, y es que nadie les quiere aceptar. Y el problema, y les recomiendo leer la columna hoy día de Augusto Álvarez, es que está tratando de armar un Frankenstein, es decir, darle gusto a todos los que le presionan. Entonces, le presiona a Vladimir Cerrón. Bueno, le da pues a Vladimir Cerrón su cuota. Lo presiona a Verónica Mendoza, le da su cuota. Lo presionan otros sectores que le dicen, oye, empresariales, ¿no? Por eso el ministro no va a hacer ninguna parte. Y el problema es que no elige a un primer ministro que sea capaz de armar equipo. Y él no es capaz de armar equipo, porque el presidente de la República nunca en su vida ha armado y liderado un equipo. De ninguna cosa. Porque unirte con varios para hacer una huelga magisterial, digamos, no es precisamente liderar un equipo que construye algo, ¿no? Y no de manera exitosa tampoco, porque podrían ustedes decir, bueno, pues ya construyó su sindicato. Claro, que consigue su acreditación porque él es el presidente y Iber Maraví es su amigo. Y es el ministro de Trabajo, y ahí hay un caso de tráfico de influencias que todavía no se discute, pero que se discutirá actualmente. El problema del presidente es que él no sabe formar equipos. Hemos explicado acá cómo se tiene que formar un gabinete, cuáles son, digamos, los circuitos que tienes que integrar. Tienes que trabajar con los ministros sociales. Y esos ministros sociales, que son Educación, Salud y MIDIS, básicamente, tienen que tener un trabajo conjunto muy estrecho con el MEF, por supuesto, pero entre ellos también.
porque tienen muchos programas, y mujer, que también va en ese grupo, muchos programas que son interministeriales. Y siempre hubo el CIAS, el Consejo Interministerial de Asuntos Sociales. Y los ministerios productivos, agricultura, energía y minas, produce. Esos ministerios, comercio exterior también va ahí porque incluye turismo. Todas esas actividades productivas trabajan juntas con el MEF también, que les abre muchísimas puertas a muchas cosas. Y luego tienes los grandes ministerios de infraestructura, donde está transportes y comunicaciones y vivienda. Esos también juegan en pared con quiénes, con municipios, con gobiernos regionales. Esos equipos, subequipos, dentro de un gabinete tienen que estar muy afiatados, sin importar su procedencia ideológica, su procedencia partidaria. Si no, no funciona. Ya sabemos que no funciona. Es en realidad muy difícil de gestionar el Estado. Lo es. Es muy difícil, se mueve muy lento, no presta buenos servicios, no es transparente por naturaleza, hay que forzarlo a ser transparente. Entonces, en realidad, además, el ciudadano no confía en su Estado para muy pocas cosas. Es muy importante que el presidente tenga en cuenta esto y además, porque un primer ministro se quema muy rápido en el Perú. Y el señor presidente Castillo los está quemando más rápido que nunca. Bellido no duró ni 2 meses y Mirta Vázquez metió la pata de una manera tan contundente, yendo a dar un discurso en Ayacucho diciendo que cerraba porque le daba la gana 4 minas y teniendo que desdecirse al día siguiente porque era un error garrafal, desde todo punto de vista político, jurídico, y recibió la respuesta que merecía, ¿no? Entonces, Mirta Vázquez lamentablemente se desacreditó muy rápidamente y luego le ofreció a todo el país la lista de los visitantes de la casa de Breña y hasta el día de hoy no produce nada, porque al presidente no le da la gana de recordar. Con lo cual está claro que el presidente ya no despacha con ella. Y en el Perú, un primer ministro que no despacha con el presidente es Pato Rengo, pues. Lamentablemente, ha quemado muy rápido sus balas y no ha resuelto problemas que tiene que resolver. Y los ministros van y despachan directamente con el presidente. No es una escala que quieran hacer. Esa es la situación en este momento. Ayer el presidente se convirtió, digamos, en interlocutor. Algunos decían, ayer tuvo su primera entrevista. Claro, no con los medios de comunicación, sino con la fiscalía. Como testigo, no como investigado, como testigo. ¿Es la primera vez que un presidente es requerido por una fiscalía como testigo? No, no es la primera vez. Ya fueron con Humala, ya fueron con Kuczynski. No es la primera vez. No es. ¿Ok? Bueno, pero sí es la primera vez que un presidente que no da ninguna entrevista, ¿no es cierto?, habla primero con la fiscalía. Eso sí es nuevo. ¿Y qué dijo? Que él reconoce todos los chats intercambiados con los comandantes generales donde habla directamente de ascensos con nombres propios, pero que eso no era una presión. No manifestaba ningún interés, simplemente preguntaba. ¿En serio? ¿Esa va a ser su defensa? Bueno, eso ha sido su defensa ayer. Eso es todo lo que va a decir. Todo lo reconoce, efectivamente, todo eso ocurrió, pero ahí no hay ninguna presión, ninguna injerencia. Bueno, habrá que explicarle que para muchos funcionarios públicos, el presidente de la República no tiene opiniones, tiene órdenes. Se expresa dando órdenes, no se expresa opinando. Muy bien, vamos a ver qué resuelve luego la fiscalía, porque, reitero, en este momento el presidente no está investigado, está presentándose como testigo en la investigación que se le sigue a Bruno Pacheco y otros por este tema. ¿Y qué más pasó ayer en Palacio de Gobierno? Reuniones políticas. Parece que a Pedro Castillo eso sí le gusta. Reunirse con gente le parece genial.
Entonces, que no conduce a nada, ¿no? Pero no importa. Hace más de una semana se reunió con 5 colegas periodistas. ¿Les ha dado entrevistas a algún medio? No, no, no lo va a hacer, pues. Bueno, sigamos. Se reunió con la gente de Somos Perú, la gente de Juntos por el Perú y, por supuesto, la de Perú Libre, con los que parece que, digamos, se va a amistar, va a regresar donde Vladimir Cerrón, en esta conducta zigzagueante que tiene más o menos en todo el presidente de la República, ¿no? Y nunca sabe para dónde va a ir. Es un futuro incierto, la verdad, la del presidente. Pero en fin, ayer en Twitter, porque tenemos un poquito de tiempo, le pedí al público que me dijera ya no lo bueno ni lo peor del año 2021, sino lo feo. Las cosas que realmente les habían parecido más bien como feas. Y tengo acá en Twitter algunas y otras, por supuesto, ya resumidas para ustedes, y las vamos a anotar, y están, la verdad, bastante divertidas, ¿no? Bueno, feo, el vacunagate. La historia de Vizcarra y otros funcionarios públicos vacunándose. Pero también alguien me ha dicho, Vizcarra recomienda ivermectina en su campaña. Sí, feo. Qué feo, de verdad. Qué feo, porque la persona que había sido presidente del Perú y bajo cuyo criterio, por cierto, ha estado el cuidado de la vida de 32 millones de peruanos, sale en campaña y le dice a la gente que es muy bueno que se tome ivermectina para el COVID. No, fatal, fatal. Pero en fin, sí, y feo también el meme pues navideño, ¿no? Donde Vizcarra lo único que pide es ir a comprar un juguetito de Navidad, un presente en un centro comercial. ¿Qué más me han dicho? Cosas como cuando condecoraron a Bellido por su labor en defensa de los derechos de la mujer. Sí, esa fue horrorosa, la verdad. La fiesta de la hija del presidente Castillo en Palacio. Que luego hemos sabido, que feo, ¿no? No solamente que abusó de su cargo para hacer algo que el resto de los peruanos no pueden hacer, que seguramente hacen irregularmente, pero que no pueden hacer, o sea, violó la ley sin ningún problema para ese gobierno, pero que la fiestecita la financiaba Karelyn López. Eso es lo que es increíble. Increíble. Y luego aparece esta señora en varias reuniones con el presidente de la República. Y sus patrocinados obtienen millonarios contratos. Feo. Bueno, más cosas, obviamente. Dentro de esto de la ivermectina, por supuesto, no es el único menjunje, ¿no? El dióxido de cloro, los antivacunas, feo, ¿no? Feo, cuando tenemos que promover. Dice, lo más feo son los antivacunas que están vacunados. Esos son los más feos de todo. Bueno, también lo más feo es el berrinche de Keiko Fujimori. Lo habían puesto entre lo peor del año, el quino de Keiko, que malos son, ¿no? Pero el berrinche, o sea, la pataleta de Keiko Fujimori, que ha hecho mucho daño al país y mucho daño a la democracia. Porque fuerzas de centro y de derecha que estaban más o menos limpias por sus convicciones democráticas, no por otras cosas, la verdad es que sus convicciones democráticas quedaron muy de lado cuando se trató de inventarse un fraude, ¿no? Y lo feo ha sido conocerle la cara a mucha gente que uno pensaba que verdaderamente tenía vocación democrática y si no ganaban quienes ellos querían, no reconocían resultados, ¿no? Ay, la política peruana. ¿Qué cosa ha sido feo también? Bueno, la relación de Castillo con la prensa. De verdad que feo. Pero además porque no le hace daño a la prensa. Eso es lo más increíble de todo. Si el presidente Castillo cree que mantener una pésima relación con la prensa lo favorece a él y le hace daño a la prensa, no tiene una idea de lo que está haciendo. El efecto es exactamente el contrario. Le hace un favor a la prensa, porque el público siempre quiere a la prensa confrontando con el poder
y se hace un daño a sí mismo, porque aparece como autoritario, como intolerante, como una persona que no quiere dar cuentas, que no es transparente. Lo peor que le puede pasar. Cosas feas, también vinculadas con la vacunación, la desinformación de la vacuna Sinopharm. Eso qué feo, ¿no? Qué feo lo del doctor Bustamante saliendo a decir que era agua destilada. Feo. Feo, mientras vacunaban a todos sus colegas médicos en el Perú como primera línea. Feo. 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 Tan feo que lo desaparecieron de la campaña que con Fujimori. Feo. Feo. Dicen que feos también son los porquitrolls. Oh, feos son los porquitrolls. Sobre todo los pornotrolls asociados a porquitrolls. Todas esas cuentas pornográficas que descubrí en Twitter. Twitter normalmente las elimina, pero eran cuentas muy antiguas que evidentemente han comprado para apoyar a Rafael López Aliaga, y todas repetían los mismos mensajes, ¿no? Mermelera, 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 maldita mermelera. Esa cosa. Bueno, eso fue feo, de verdad. Los porquitrolls han sido horrorosos. El trato del Congreso de la República a Francisco Sagasti. Tanto el que se fue, que estaba como loco por vacarlo, como el que entró. Es feo que Francisco Sagasti tuviera que ir a la puerta del Congreso y entregar ahí la banda y retirarse. Porque la señora María del Carmen Alba era tan importante que no le iba a recibir la banda a un presidente de transición, interino. Hay gente que realmente alucina con el poder. No, alucina con el poder. ¿Qué más? Algo muy feo, y vamos a decirlo con todas sus letras. El maltrato a los inmigrantes venezolanos. Qué feo por parte de la Cancillería. Ayer vi un pedacito de la entrevista que le hicieron en el RPP, Carlos Villarreal y Mónica Delta y Fernando Carballo, en el programa de la mañana, el canciller Maurtua, que tartamudeaba cuando trataba de explicar qué cosa había hecho con los venezolanos. Tartamudeaba. Porque sabe que es vergonzoso. Habían logrado, lo que nos dijo en cierta forma es que ellos habían logrado reducir la lista, sacando a todos los que tenían refugio. ¡Qué vergüenza! Meter refugiados en una lista de deportaciones con espectáculo público, ¿no? Con el presidente asistiendo, el ministro del Interior. Vamos a deportar a esta pobre gente que se ha venido al Perú a comer, que las han sacado de sus casas de madrugada. Hombres, mujeres, niños. Redujeron la lista finalmente a 41 personas. Y Caracas nunca contestó el teléfono porque están de vacaciones. Vamos a deportar a los venezolanos. Eso es horroroso. ¿Saben qué? Yo sentía, no sé, que mandaban judíos al holocausto. Exactamente lo mismo. Es lo mismo, ¿ah? A una persona que por razones humanitarias huye de su país para poder comer y sobrevivir, no la manda de regreso a su país si en el tuyo no ha hecho nada. No han cometido ningún delito. Ningún delito. Problemas administrativos. A patadas de madrugada para llenar un avión y que el presidente pueda lucirse ante una clase media xenófoba, ignorante, poco cristiana, 2 días o 3 días antes de Navidad. ¡Qué feo! De verdad. Pero qué feo. Gobierno de izquierda, defensor de los derechos humanos. ¿Quién les habrá enseñado eso? Qué feo, de verdad. ¿Deportaciones? Vizcarra lo hizo una vez el showcito. Todo lo que le dijimos en este programa. Nunca falta la gente mala que dice, no, habían deportados, malditos, todos son ladrones. No, todos son ladrones. Al contrario, el 99% de los venezolanos con los que me he cruzado son gente trabajadora, que está sobrecalificada para el trabajo que está realizando. Porque cuando el delivery te lo hace un ingeniero, ¿no es cierto?, de sistemas, créanme, van a tener mucho más criterio en el delivery, la verdad. Gente que está tratando de sobrevivir. Y además,
o sea, con una mano en el pecho, fue sin otra en el bolsillo derecho, hay 3 millones de peruanos migrantes en las mismas condiciones en el exterior. Y en este momento, Pedro Castillo está organizando una ola migratoria, aunque él no lo sepa o no se dé cuenta, de peruanos que salen al exterior. Entonces, ¿qué es esto de maltratar a los migrantes? ¿Ah? ¿Qué está pensando? ¿Para satisfacer a su amigo Maduro? Maduro está en otra, no le interesa lo que pasa en el Perú, la verdad. Está haciendo películas, se hace videos en una mesa navideña con todos los platos vacíos. ¡Qué horror, Dios mío! Y una serie de personajes disfrazados alrededor de él, como si fueran los próceres de la independencia. Él está en otra historia. No le manden venezolanos porque la verdad no les interesa recibirlos tampoco. Qué maltrato, ¿no? Qué pena, qué pena, qué pena por Avelino Guillén. Como les digo, qué pena por el canciller que ayer balbuceaba, porque no tartamudeaba, no encontraba una respuesta, no podía articular una idea sobre el tema. Había un malentendido, los permisos no estaban para que aterrice el avión, pero le preguntaban, oiga, ¿por qué las personas las han sacado a sus casas? ¿Por qué han maltratado a extranjeros en el Perú? ¿Qué clase de Cancillería permite eso? En fin, cosas feas. La improvisación cuando murió Abimael Guzmán. Miren, todos nos vamos a morir. O sea, no hay nada ahí que no pueda ser previsible. Abimael Guzmán, el Perraguirre, toda la cúpula de Sendero Luminoso va a morir. Lo único que necesitaba hacer un protocolo para administrar estas muertes de tal manera que con las resoluciones administrativas correspondientes se dé disposición final a los restos de estas personas en una política de Estado. ¿Qué había preparado el Estado peruano al respecto? Nada, ni un solo protocolo. ¿Qué tuvo que pasar? Lo metieron ahí a la morgue, al freezer, hasta que el Congreso sacó una ley para que esté en una tumba sin nombre. O se le creme y sus cenizas se dispongan de una manera absolutamente secreta, para que no haya lugares de peregrinaje y culto, ¿no es cierto?, a un genocida. O sea, que el señor Abimael Guzmán se iba a morir, ¿eh? Todas las personas en este mundo nacen, crecen y finalmente se mueren. Es inevitable. No había ahí ninguna sorpresa. Lo que no sabemos es cuándo. Felizmente ya hay una ley y se va a aplicar, obviamente, no solo al caso de Abimael Guzmán, sino todo el caso, a los casos comprendidos en la ley. Pero ha sido necesario sacar una ley ya con el muerto ahí. Qué feo, de verdad, francamente. Qué feo. Y no faltó el que quiso politizar también la muerte de Abimael Guzmán, que es exactamente lo que no debes hacer. Qué feo. Hay muchas cosas feas, ¿sabes? Mi lista es larga. ¿Qué más tengo? Bueno, qué feo el tipo de cambio, ¿no? Aunque ayer mejoró, qué feo que por miedo sube el tipo de cambio. Solo por miedo. No por un mal manejo, no, miedo. El presidente del Banco Central del Cerro le dice a todos, pero no sé, el dólar debería ser en 3.7, 3.8, no en 4.1. Eso se llama miedo. Bueno, ayer bajó a 3.9, o sea que por ahí estábamos un poquito mejor. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? En fin, es una lista larga, he puesto algunas. Les agradezco a todos los que han participado. Voy a buscar más tweets, porque los hay y muchísimos. A ver si me permiten, si ha entrado algo más para ver exactamente qué cosa me han puesto ustedes, porque han estado, la verdad, francamente muy ingeniosos, ¿ah? Para lo que suele suceder, esta vez sí han esto. Dice que lo más feo del año soy yo. Tú, me vuelve a decir uno. Este se va bloqueado de todas maneras, ¿no? Pero, ¿qué más tenemos en Twitter? De las cosas más feas del año. A ver, vamos a ver si encuentro algo así volando antes de pasar con nuestro invitado. A ver, el vergonzoso papel de Keiko y compañía sobre el fraude que veía en su cabeza. Incluso era internacionalizar este tema. Sentí vergüenza ajena. Sí, pues lo de la OEA fue feo. ¿Ah? ¡Uy, qué papelón! ¡Qué horrible!
Lo más feo del 2021, dice José Antonio, es el sombrero. No, qué malo, el sombrero es bonito. No culpe al sombrero, que el sombrero sí es muy bonito. ¿Qué más? En fin, cosas ya más, cosas insultantes no voy a poner. Sí, de nuevo, la malcriadez e ingratitud de María del Carmen Alba con el expresidente Sagasti. Sí, eso fue bien feo. Feo, feo, feo. En fin, hay varios. Si lo más feo, Castillo, no pues, ganó las elecciones, no sean picones. Y finalmente hay bastantes cosas acá. Rafael López Aliaga, no, hay cosas más feas. En fin, vamos a tener que hacer una pausa porque hoy día hemos invitado al periodista Martín Hidalgo, periodista de datos del comercio, autor de Congresopedia. Él cubre día a día el quehacer del Congreso. Y hay que hacer un balance legislativo también, porque nosotros le damos mucho al Ejecutivo, pero en el legislativo también hay cosas buenas, hay cosas muy malas y hay cosas muy feas. Y Martín Hidalgo tiene en Twitter también hilos sobre todos estos temas de los que vamos a hablar hoy día. Así que hoy nos toca balance en el Congreso, en todas sus capacidades, legislativa, de fiscalización, de control político, de nombramientos de altos funcionarios, de todo eso vamos a hablar, pero vamos a la pausa, ¿verdad, Tabel? Vamos a la pausa, Rosa María, porque ya nos está esperando Martín Hidalgo para evaluar el Congreso. Es algo que siempre nos piden los oyentes, ¿no? La evaluación del Congreso de la República. Así es que viene con eso y también su participación. Bueno, vamos a la pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa. Chimbote nos escucha por Radio Santo Domingo. Arequipa por Radio San Martín. Ucayali por Radio Cepagua. La Convención Radio Quillabamba. Puerto Maldonado nos escucha por Radio Madre de Dios. En Huánuco por Radio Huánuco. Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho. Puno, Radio Pública. Ancash, Radio Moro. Huancayo, Radio Cumbres. La Radio del Arzobispado. Satí por Radio Milenio. Abancay, Radio Estación Yuri, Magua, Radio Oriente. Cajamarca, Radio Los Ángeles. Lampa, Radio San Valentín. Cerro Pajo, Radio Activa. Huanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos ponen sus pantallas, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también las plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Y antes de pasar con Rosa María, permítanme dar unos agradecimientos, me había olvidado. Muchísimas gracias a César de Estados Unidos, a José también de Estados Unidos, a José Luis, acá de Lima, de Chorrillos, a JC de Houston, Texas. Muchísimas gracias. Ellos han entrado en las últimas horas al PayPal de Radio Santa Rosa y usted puede entrar también, vaya a la página web y ahí tenemos un segmento que es PayPal para sus donativos. Rosa María, adelante. Muy bien, y como les decía, estamos con Martín Hidalgo, periodista en el comercio, periodista especialista en data, en recopilar data y hacerle un seguimiento milimétrico al Congreso de la República. Gracias por estar con nosotros, Martín. Gracias a ti, Rosa María, por invitarme nuevamente a tu programa y feliz Navidad a ti y a todos los oyentes de tu programa. Muchas gracias, una feliz Navidad para ti también. Y estamos haciendo esta semana lo bueno, lo malo y lo feo. Pero empecemos positivamente, como siempre, con lo bueno. En varios frentes. Y yo creo que tendríamos que examinar primero lo más importante que hace el Congreso, lo que no se puede hacer en otro lugar que no sea el Congreso, la aprobación de leyes. En esa materia, ¿qué leyes importantes, trascendentes ha aprobado el Congreso de la República de julio a diciembre? O de agosto, si quieren, a diciembre. Sí, habría que destacar algo del paquete normativo que ha aprobado en el Pleno del Congreso. Yo creo que sería la ley que autoriza el pago para las MIPES en 30 días, ¿no? El pago de las facturas, que curiosamente además es un proyecto que surge del único economista que tiene el Congreso, que es el señor Carlos Anderson de la bancada de Podemos,
Y de ahí hay un paquete agrario que por ahí fue interesante, pero más allá de esos dos ángulos no hay mucho más que rescatar, ¿no? Porque Terminó la conversación, sí, terminó el porque programa, de terminó ahí el programa. el Ahora, paquete educativo, anotas algo que me parece bien importante. ¿Carlos Anderson es el único economista que hay en el Congreso? sí, hay administradores, pero economista, es el señor Anderson el único que hay. Y curiosamente no es el presidente de la Comisión de Economía, que debería ser, es una congresista de Acción Popular, porque en el Congreso se tiene esta errada idea de que la repartición de comisiones no debe ser por especialidad, sino por cuoteo político y estas cosas que tiene el Congreso, ¿no? Bueno, Que después de eso han tenido normas educativas como el bachillerato automático, que ellos se vanaglorian mucho, pero que hay un consenso, yo creo que de especialistas y de exministros de educación, de que ampliar esa norma, porque esa norma ya se había aprobado durante la emergencia sanitaria del año pasado, no era lo más adecuado, ¿no? Era una norma temporal, no era una norma para extenderse hasta no el son 2023. clientelistas, digamos, satisfacen a una clientela de chicos a los cuales dicen, ya no te preocupes, ya tú no haces tesis. O satisfacen a un grupo de profesores diciéndoles, no es necesario que tengas maestría un par de años más. Son normas clientelistas. Esas, la verdad, las ponemos en la lista, como tú dices, de las normas temporales que se hacen para satisfacer una clientela. Hace unos minutos yo recordaba otra norma que creo que es importante, que es tener un protocolo para qué hacer en caso de muerte, ¿no es cierto?, de los líderes de los movimientos terroristas en el Perú. Sí, Pero una eso, norma que yo creo que era algo que dependía del Ejecutivo, que finalmente el Ejecutivo, como siempre, no quería tomar riendas en el mundo, le pateó la pelota al Congreso y el Congreso la tomó y aprobó la ley que tuvo que aprobar, digamos, era una decisión netamente ejecutiva, ¿no? así es, eso lo regulaba por decreto supremo, O sea, porque la disposición de restos finales se regula por decreto supremo. Ahí tenemos un caso en que el Congreso sí tuvo que entrar, como tú dices, porque el Ejecutivo no quería regularlo. Una sí. vergüenza. Pero en fin, por lo menos en una ley. Y, digamos, hay una ley de presupuesto, ¿no? Tampoco hay que ser mezquino, ¿no? O No, sí, sea, ley de presupuesto, pero que digamos, eso es por obligación, porque ya te obliga que claro, tienes que aprobar hasta el 30 de noviembre, y si no se queda tal, lo manda el Ejecutivo, entonces ellos tienen que meter mano, además hay un interés de por medio, por el anexo 5, los congresistas metiendo horas, es más por obligación y por interés que digamos, por mérito claro. del propio La ley Congreso. de presupuesto, conversando ya sobre esa materia, recuerdo que ustedes publicaron, creo que el señor Acuña señaló que había recibido 1.500 pedidos de obra pública para colocar en el anexo 5, ¿o me equivoco? Sí, sí, había recibido esa cantidad y de ahí no ha habido una claridad respecto a cuáles son los proyectos que finalmente terminaron introduciendo. Uno, porque yo me acuerdo que lo consulté con el congresista Héctor Acuña, que es presidente de la Comisión de Presupuesto, y el congresista me decía que no lo tenía claro, que tenía que revisar, porque es un paquete que agregas en la misma comisión, es otro paquete que agregas en el mismo pleno, porque varios congresistas se te acercan, no hay una transparencia o un registro detallado de los pedidos, simplemente le pides, lo anotas, lo metes y se aprueba, y todos, con tal que todos estén contentos, meten Que todo lo que debería abolir el anexo 5 porque es sí, fuente de corrupción. sí. Hay que decirlo con Sí. todas sus letras. Se ha probado que hay congresistas en el pasado que han cobrado por incluir en el anexo 5. Sí, a través del anexo 5 hay investigaciones fiscales sobre ese tema a congresistas, como tú bien dices, en el pasado. Ahora último salió el caso del congresista Víctor Álvarez del Callao, ex Fuerza Popular, que está metido por un tema de Ayacucho, siendo él un congresista del Callao, además, ¿no? Es bien llamativo cómo se mueve esa red de influencias para meter proyectos de inversión. El caso de Luciana Romero Luciana León Romero en la Victoria, el caso de, ¿quién más tenemos? Bueno, Juan Carrasco, cuando era fiscal, investigó a varios congresistas del Congreso 2016-2019, estaba Becerril, investigó a César Vázquez, a Marisol Espinosa, a Pepe, investigó a varios. Él cuando era fiscal, ahora ministro de exactamente hay que decirle, señores congresistas, por el mismo tema, ojo, pero bueno, hay ley de presupuesto, ley para que las MIPES y también profesionales de cuarta categoría puedan cobrar sus recibos en 30 días, ley que también tiene Chile, ojalá que dinamice la economía, las pequeñas economías, y lo que hemos señalado, una ley para terrorismo, unos proyectos de ley en educación, todos con clientela,
porque, digamos, que nombrar a los profesores del sector defensa sin concurso, eso se llama clientela, y entiendo, tú no sé si fuiste Martín el que lo comentaste, que eso fue producto de un canje político también, ¿no? Sí, lo que se ha dado en esta última semana es abrirle la puerta de la agenda a la facción magisterial, un poco para tratar de allegarlos hacia la oposición, ¿no? De generar esos puentes y poder un poco fraccionar el oficialismo, ¿no? Les han dado todos los proyectos que ellos pedían en este último cierre. Se anuló el concurso pues, público magisterial. Si bien habían objeciones respecto a la filtración de pruebas, lo conversaba con algunos exministros de educación, me decía, no se debía anular el proceso, porque ahora lo que ha generado es que en el 2022 porque cuando tú haces el concurso, están los que ingresan a la carrera pública magisterial y los que no ingresan se genera un cuadro de mérito, que son para lo que tú usas para poder contratar a profesores, ¿no? Contratas a los primeros puestos, en teoría. Y lo que va a pasar ahora es, al anular este proceso, vas a contratar bajo el orden de mérito del 2019, o sea, con 2 años anteriores. Entonces eso se genera ya un retroceso grande en lo que es la calidad de profesores que Entonces, contratan en el digamos, Estado. en materia legislativa, digamos que la nota no es aprobatoria, pero alguien me podría decir que peor es que legislen mal, ¿no? A veces es mejor que no legislen mucho a que legislen mucho y mal. Entonces, depende Sí. cómo vea el televidente la noticia, ¿no? Está Claro, muy pero mal que no legislen. tenemos que ver también lo que se viene, ¿no? Porque esos son los primeros 5 meses. Ahora tenemos 4 años por delante y yo estaba revisando los proyectos de ley, no hablemos de ley, los proyectos de ley que están ahí en espera y tienes que el 92% de proyectos de ley no tienen un análisis costo-beneficio adecuado, el Sí. 57% desarrollan su análisis costo-beneficio en menos de 3 párrafos, con párrafos casi copiados todos, le cambian unas Como el de palabras. las gallinas, como el del bienestar de las gallinas ponedoras, por Exacto. ejemplo. Hay, Eso hay, está bien morado para que vean que también nos burlamos de hay una morado. falta, hay una falta de lectura de la coyuntura de lo que necesita el país en este momento y hay una falta de rigurosidad técnica a la hora de elaborar la ley, ¿no? Se sigue teniendo El este... análisis costo-beneficio no lo entiende, pero claro, si hay un solo congresista economista, ¿qué van a entender de un análisis costo-beneficio? Pero el problema es ese, que Sí. las leyes tienen un impacto económico, alguien pierde y alguien gana. Y Claro, eso además lo mínimo que deberías hacer es identificar a las personas que se ven beneficiadas con tu proyecto de ley, pero ni siquiera hacen ese trabajo y eso ya también es un más trabajo es más trabajo de los asesores, pues lamentablemente tampoco es que el Congreso se vamos a ir a caracteriza. esa parte en un ratito que es la parte fea. Estamos en la parte buena, legislativamente. ¿Qué se ha producido? Es el momento del lucimiento del Congreso y la verdad que Martín Hidalgo y yo estamos escarbando, voy arañando las rocas y no encontramos mucho. Ley de presupuesto, ley de cobranza rápida y, bueno, la disposición final de los restos de los genocidas que lo debió haber hecho el Ejecutivo. Hay una norma de educación que se aprobó en esta última semana sobre para que se reconozcan las prácticas de los jóvenes para la hora de buscar trabajo, que creo que eso sí es positivo porque no lo reconocen muchas veces las prácticas como experiencia laboral. Ese es que curiosamente es un proyecto de Fuerza Popular, si mal no recuerdo, que creo que también se puede destacar entre lo malo que hay en la agenda educativa, ¿no? Lo que hemos estado hablando. No es así como diríamos que bárbaro, he sido iluminada por la sapiencia jurídica. Ahora, de la Comisión de Constitución, hay que decir también que se han producido sus proyectitos, pero yo presumo que todos van a ser declarados inconstitucionales. Por ejemplo, el que impide hacer cuestiones de confianza, o el que recorta el derecho a referéndum. Sí. Sobre eso, ¿qué hay? Yo creo que ahí la Comisión de Constitución estaba jugando más un rol político que técnico constitucional, ¿no? Está un poco tratando de poner las barreras para que los congresistas puedan mantenerse en su curul los próximos 4 años. Están un poco haciendo la barrera del Congreso, están jugando a poner los candados, los bloqueos. Y hay algunas cosas buenas y algunas cosas malas, ¿no? Unas cosas como las que tú has mencionado que yo creo que se están
no se está analizando debidamente a fondo los temas para establecer una reforma integral, sino que están poniendo parches, bloqueos por cada lado. Y otros temas en los que sí ha servido, como el tema de la delegación de facultades, ¿no? Que la Comisión de Economía le estaba dando todo lo que pedía al Ejecutivo, y la Comisión de Cuestión le dijo, oye, no, acá vamos a poner el parche y no va a pasar todo, ¿no? Y eso fue bueno porque evidentemente en tiempos de crisis un ministro de Economía que pide facultades para aumentar tasas tiene que estar loco, pues eso no iba a ocurrir y no ocurrió. Y hizo bien, como tú dices, finalmente se dejaron guiar, creo, por el consejo también de Carlos Anderson, que dijo, esas facultades yo no las voy a dar. Y tenía toda la razón. Pero también en materia legislativa tenemos otra ley que es muy mala, porque ahora pasemos a las que son malas. Por supuesto, suspendieron otra vez las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Porque para eso, como tú dices, se ponen de acuerdo al toque, no tiene problema. Suspendieron y no solo suspendieron las primarias, sino que ampliaron el plazo para que se afilien más candidatos a los partidos. Vencía en octubre, lo han ampliado hasta enero, y ahorita mientras que todos están en Navidad, están negociando los candidatos con 3 partidos para ver con cuál se van. Se genera nuevamente esta figura camaleónica que hay de los candidatos buscando diferentes camisetas para ver con cuál postula. Claro, para que le quede claro a todos, lo que acaba de pasar con Hernando de Soto, ¿no? Finalmente Hernando de Soto le hace un servicio a este grupo que se llama Avanza País porque le salva la institución. Pero Avanza País no es nada, es una combi. Y ahorita debe estar, ¿no es cierto?, vendiendo los asientos de la combi por todo el Perú. Claro, y ahora dicen que se van a alianza con este nuevo partido que está formando el alcalde de La Molina, Álvaro Páez Navarra, que se llama FE, algo así. Otra combi. Sí, entonces... ¿En cuál nos trepamos? Han desvirtuado nuevamente la reforma electoral, y yo creo que el Congreso está desvirtuando las reformas que ya se habían iniciado hace 5 años, ¿no? La reforma electoral, la reforma educativa, y por ahí que creo que se va a venir ya para el siguiente año, mirando un poco hacia lo que se viene, la reforma del sistema de pensiones, también van a querer meter mano ahí, la reforma política también. Yo creo que están retrocediendo en vez de avanzar. La suspenden, no la tocan, o sea, y no tenemos posibilidad de hacer este ejercicio democrático el próximo año, más por las razones más mentirosas, por razones sanitarias. Sí. Qué manera de mentir, como tú decías en tus tweets, hasta la mascarilla se la sacan en el pleno y me van a decir a mí que por razones sanitarias suspenden el paso. No, y hay congresistas no vacunados, hay congresistas que todavía no se ponen su segunda dosis. Y ahí vamos a ir a la parte de lo feo, ¿eh? Pero ahorita estamos en la parte legislativa. Hemos tratado esforzadamente de decir cosas buenas. No hemos podido y hemos comenzado a decir algunas malas. Ahora, la fiscalización, tarea importante del Congreso de la República. El asunto se ha ido tan de las manos que en un pleno la señora María Carmen Alba tuvo que pedir que por favor no sigan solicitando comisiones investigadoras de cualquier cosa para tener comisión propia. ¿Cuántas comisiones especiales se han formado? Se han creado 7 comisiones investigadoras y 19 comisiones especiales. Y sí, la presidenta del Congreso hizo este llamado que tú bien mencionas, pero después tuve su último discurso que dio en el pleno de la semana pasada, donde daba su balance y destacaba que se habían creado tantas comisiones extraordinarias. Es como que había una incongruencia, y el problema es que al final... que generan gasto y no producen nada. No producen nada. No, y además de las 7 comisiones investigadoras, 4 aún no se instalan. Es más del 50%. De las 15 comisiones especiales, 10 aún no se instalan. Entonces, y hay algunas aprobadas, y siempre voy a repetir esta, que es la comisión que crearon en agosto, apenas iniciaron gestión, para investigar los primeros días del gobierno de Castillo, que implicaban las primeras visitas a Girón Zarratea en Breña. Hasta hoy ya no se instala esa comisión. No tiene presidente, no se instala, no ha hecho ninguna pesquisa. Y ya le dieron facultades a la Comisión de Fiscalización para que investigue el segundo bloque de visitas en Breña. Entonces, creas una comisión investigadora, le das facultades a la Comisión de Fiscalización, tienes a 2 comisiones investigando el mismo tema. Y ninguna por ahí que va a tener... Y el presidente de la Comisión de Fiscalización ha sido forzado a renunciar. Y ha perdido un montón de tiempo y espacio, porque desde un primer momento se dijo que el señor Alejandro Aguinaldo era un personaje cuestionado, estaba implicado en el caso de Vacuna Gay, pero aún así Fuerza Popular insistió. Se sabía que se venía el caso de la esterilización forzada, finalmente le han abierto el juicio y forzadamente ha tenido que salir.
no hay una sinceridad del Congreso respecto al uso que tienen de la capacidad de fiscalización, ¿no? Todos lo centran en las interpelaciones y en las censuras, ¿no? Pero pero vamos a capa más abajo, no hay una tarea efectiva de lo que es fiscalizar al gobierno, ¿no? Que hay que fiscalizar. Que hay que fiscalizar. Nos hemos saltado, porque lo voy a poner en lo feo, en la parte legislativa, los proyectos declarativos, ¿eh? Por si acaso. Porque ustedes dirán, pero si en el peruano se publican leyes todos los días, claro, que no sirven para nada, pero no hay forma de explicarle a estas 130 personas, algunas sí lo saben, que no sirven para nada, nada. El 23%, el 23% de los proyectos de ley que han presentado los congresistas hasta la fecha son declarativos. 23%, o sea, no tienen nada que hacer. Y en el Pleno se han aprobado 5 normas declarativas. Una de ellas es esta que declaraba día no laboral el 9 de diciembre, que la aprobaron el mismo 9 de diciembre, entonces ni siquiera iba a aplicar para este año, va a aplicar recién para el siguiente año, por una batalla conmemorativa que se les ocurrió en el Congreso. Claro, pero por último te sientas y dices ya, vamos a sacar la ley de los feriados, porque los feriados se regulan por ley. Sí, claro. Vamos a revisar la ley de feriados y vamos a hacer, no sé, una consulta, vamos a discutir cuánto es el impacto económico, cuánto sube, cuánto baja, cómo se mueve el turismo. Hacemos un estudio completo y sacamos una ley de feriados. Por supuesto, bienvenidos. Pero si yo digo, oye, ¿qué te parece si el 9 de diciembre lo hacemos feriado? Ya pues para el 8 y el 9 fin de semana largo, ya bacán. Pero ¿cuál es el estudio? Análisis costo-beneficio, capacidad hotelera, tiempo de viajes, etcétera, etcétera, etcétera. No hay una mirada integral, ¿no? Hay miradas de corto plazo, de inmediatez, de coyuntura, de voy a quedar bien, de normas clientelares, ¿no? Tú muy bien creo que lo has resumido, son normas clientelares. De nuevo, para resaltar lo positivo, Martín, y creo que tú debes tener mejor la estadística que yo, el Congreso saliente, ¿cuántas normas les han declarado hasta ahora inconstitucionales? 7. Yo estaba pensando que eran recién 4. Me ganaste. 7 normas inconstitucionales en menos de año y medio. Récord nacional, señores. Nunca ha pasado una cosa así. Sí. O sea, unos atilas, pues, porque esos son unos bárbaros. 7 leyes inconstitucionales en 3 legislaturas. Este Congreso, hasta ahora, tiene 2, me parece, en camino, ¿verdad? Sí, la cuestión de confianza y... No la de referéndum. La de referéndum, claro. Sí, hasta ahora, por lo menos, digamos, están manteniendo el ritmo, pero no tan acelerado como el Congreso anterior. Yo creo que tiene que ver porque no se han metido mucho en el tema económico. Porque si te acuerdas, las normas que declararon inconstitucionales en el Congreso pasado tenía que ver mucho con que se metieron al tema económico. Entonces, ahora todavía no se han metido a ese tema, ¿no? Se han metido más al tema de control político, de educativo, entonces no se han metido a ese tema donde más errores cometen los congresistas, ¿no? Justamente porque no realizan este análisis técnico de las leyes. Claro, y porque además, hay que decirlo, miren, esto refleja la falta de agenda legislativa, de una agenda incluso de bancada, o sea, ya ni siquiera pido parlamentaria, una agenda de bancada. Esta bancada tiene estos 4 líneas de trabajo y vamos a focalizar nuestro esfuerzo en estas 4 leyes que son las que creemos que a nuestros electores le va a generar el mayor beneficio posible. Ni siquiera hay líneas de trabajo. Hay líneas de trabajo. Que hay muchos intereses, como nuevamente, ¿no? La reforma política no se ha aplicado, hay muchos intereses en las bancadas, no hay voceros fuertes, entonces es difícil construir una agenda en base a esos intereses particulares que se terminan filtrando. Entonces, en lo que encuentras consenso son en las normas clientelares populistas, que todo el mundo te dice, ya, sí, porque eso voy a quedar bien en mi región, con los estudiantes, con los trabajadores, o con otro tipo de electorado. Ya pasamos por legislación. Hay que ver además lo que ha hecho Sutran con la reforma de transporte, que no ha logrado pasar necesariamente por el Congreso, porque le hubiera dado más visibilidad, pero han querido también. Ese es otro de los sectores críticos del lobismo por conflicto de interés en el Congreso, así como el sector educativo, ¿no? Ahora tenemos taxis colectivos haciendo
transporte interprovincial. Dios mío. Pero bueno, esto es legislación, fiscalización. Vamos al control político. 2 presentaciones de investidura airosas. Ningún problema, a pesar de todas las amenazas. Luego, ¿cuántas mociones de interpelación han llegado a ser admitidas por el Pleno hasta ahora? Se presentaron 8, se aprobaron 4. Pero claro, en el caso de Ayala, él terminó renunciando, ¿no? Entonces tienes a Silva, a Gallardo y a... Maraví. Y a Maraví. Sí, Maraví. Entonces, se han presentado 4 mociones de interpretación. Se presentaron 8, se aprobaron 4 y 3 se ejecutaron. Hasta ahora, 3 ejecutadas, de las cuales una genera censura, que es Gallardo. Hasta ahora. Correcto. Ahora, hay que decir que de las 8 presentadas, Barranzuela ya lo iban también y renuncia, ¿no? Varias se frustraron, digamos. Sí, hay varias que se frustraron, ¿no? De Béjar también se frustró en el cambio. La de Béjar se frustró también. Entonces, tenemos 4, que incluso esa se frustra porque renuncia ya, 3 efectivas y una censura. Yo esperaba más. Yo pensé que iba a haber una guerra mucho más firme, pero se parece mucho al primer semestre de Kuczynski versus el fujimorismo, ¿verdad? Sí, y también el primer tramo del periodo pasado, el 2020-2021, que también interpelaron a un promedio de 4 ministros en el primer tramo. Lo que yo esperaba era que más usen las herramientas de la moción de invitación. Yo pensé en algún momento que iban a tener a los ministros en el pleno y se presentaron bastantes mociones, han como 23 mociones de invitación, pero ninguna se aprobó. Solo una llegó al pleno, que era el ministro. El mecanismo de interpelación, en realidad, no es un mecanismo para que el congresista se eduque. No, no, no. Las preguntas no están hechas para mejorar su nivel educativo. No, 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 no. Es un mecanismo de presión política. Es combinarlo a que responda, porque en realidad queremos que note el público que el señor no tiene respuestas a nuestras preguntas, y siempre las tiene. Pero es un ejercicio bastante flojo, ¿no? En este periodo, porque los plenos de por sí ya eran flojos las preguntas, pero después viene la sesión en la que los congresistas pueden repreguntar, ¿no? Como si fuera una entrevista, y no asistían todos. Yo he visto plenos vacíos, con interpelaciones pactadas, plenos vacíos, porque no les interesa. Participan pocos, han priorizado los sectores que ellos más tienen interés. Por ejemplo, en el caso de transporte, la primera moción que se presentó no la aprobaron. Tras una presión mediática, recién la aprobaron porque Fuerza Popular se había abstenido, después cambió su postura, y el ministro Silva ha pasado siendo el ministerio quizás con más polémicas, con mayores cuestionamientos de designación. Sigue tranquilo. Yo estoy seguro que si hubiera salido un decreto como el que ha salido hace unos días, tan polémico, si hubiera sido otro sector, el Congreso hubiera convocado un pleno extraordinario, hubiera convocado al ministro a pleno y hacía una sesión en medio de la fiesta. Pero como los 130 congresistas, no me extrañaría que varios tengan taxi colectivo. Sí. Ese es el problema. Hay congresistas vinculados al sector transportes. No necesariamente al taxi colectivo, pero hay congresistas vinculados al sector transportes, ¿no? Claro. Entonces ahí tenemos... Hay muchos intereses de personas que han sido financiadas por estos sectores, personas allegadas, asesores allegados. José Gutiérrez, asesor de la bancada de Perú Libre, ha sido abogado de los gremios de taxis colectivos. Recordemos que el ex congresista Guillermo Aliaga estaba vinculado a este sector, ahora es asesor del Congreso. Hay muchos intereses que se mueven respecto a este sector de transportes. Ahora vamos ya vimos, miren, legislación, fiscalización, control político. Bueno, la moción de vacancia no debería ser una forma de control político, no debería estar ahí, está diseñada para otra cosa. Pero digamos que fue frustrada porque no logró admitirse a trámite con 6 votos, con 6 votos. Yo creo que la próxima, por lo menos la logran admitir a trámite. Ahora, lo siguiente, Martín, que es nombramiento. Nombramiento, no nos olvidemos nombramientos. Sí, es algo sacado, ¿no? Lo del BCR no está mal. Sí, pero es bien curioso analizar el caso de BCR. ¿Por qué? Porque
porque no fue algo que se les ocurrió a los congresistas, oye, vamos a escoger estos nombres porque son los mejores, sino que hasta donde yo pude reportear cuando se dio esa negociación, es que esos nombres vinieron de un pedido que le hicieron al BCR de recomendación de personajes que podían ser buenos directores. Y se les dio una terna de personas con capacidad, con cualificaciones, y eligieron estos tres que no han sido objetados por nadie. Pero claro, te demuestra una vez más de que la propuesta tiene que venir afuera, porque si salen los propios congresistas te proponen a cualquier cosa. En la comisión del BCR, donde se debatió los posibles nombres, Perú Libre propuso a José Gutiérrez, que es su asesor y es congresista nacionalista. Entonces, imagínate a José Gutiérrez de director del Banco Central de Reserva. Entonces, tuvo que venir desde afuera. Se puso el Congreso más bien en una posición en pensar de que tenían que presentar una buena terna frente para hacerle contrapeso a las propuestas del Ejecutivo, y salió felizmente una buena composición, ¿no? Ahora, no sé si eso se vaya a repetir en el TC y en el Defensor del Pueblo, porque eso Ese es el tema, ahí te iba. El concurso para el TC, mira, hasta ahora no ha convocado pues, a los mejores juristas de Perú precisamente, ¿no? Es leyendo. No solo no ha convocado, sino que hay un problema final que lo advirtió Dieter Columbus en su momento, en que al final todo depende de los votos, ¿no? Armas un cuadro de mérito y el primero puede ser el mejor magistrado del Perú, y si no alcanza los 87 votos, se eligen o al segundo, al tercero, al cuarto, o hasta pueden llegar hasta el quinto en el orden de mérito. Vamos a ver si llegan los votos, además, porque ahí sí vas a tener que entrar a una especie de coteo para decirle ya, para tener los votos de Perú Libre, yo te doy, tú eliges un candidato, yo elijo otro candidato, o te doy el defensor del pueblo. Pues vamos a la repartija, pero lo que te dicen muchos es, bueno, ya es una repartija entre gente capacitada, entre gente que realmente ha pasado un filtro, podría ser. Pero lamentablemente la capacidad de convocatoria del Congreso de los mejores abogados de Perú no se da, pues, porque en esas condiciones nadie quiere ser maltratado, ¿no? Pero es que el filtro tampoco no es adecuado, ¿no? Yo creo que se debería replicar el caso del BCR. El caso del BCR es un buen ejemplo de cómo el Congreso sí puede hacer una buena elección. Y el concurso del BCR no es un concurso de méritos, no un concurso de filtración. Simplemente no es difícil elegir a personas con reales capacidades, alejadas de la política y que hagan una buena gestión. Pero el Congreso, pues, cada vez que ve una el problema es de poner... en el TC es central que estén alejados de la política. Y lamentablemente, esa no ha sido la costumbre del Congreso. No, siempre es esta repartija, ¿no? Siempre que ven este espacio donde ellos pueden poner a alguien allegados a ellos, van a hacer todo lo posible para cumplir esa cuota, ¿no? Bueno, y esos son nombramientos pendientes, y importantes. ¿Qué más nos queda? Representación. Pero, bueno, eso es entre tú y yo, Martín, eso es un mamarracho. O sea, ¿qué cosa es representar? Tomarme una semana para irme a mi casa provincia y, bueno, ver cómo andan las cosas. Luego me tomo una foto con 3 funcionarios, después me tomo otra foto con otros 3 y lo pongo en mi web de mi semana de representación. Pero es interesante tocarlo porque hay un punto ahí que nadie está viendo, es cómo estos congresistas van a sus provincias y generan aglomeraciones que tienen que ver con esto de los contagios. Y yo creo que ahí viene que muchos congresistas se han contagiado. Ya hay hasta ahorita 4 que han reconocido que se han contagiado. No sabemos la real magnitud de contagiados que hay ahorita en el Congreso, porque hay algunos que no quieren decir, pero estos congresistas viajan. Yo he visto la última semana, además que esta semana navideña, las semanas navideñas que ha habido, congresistas haciendo chocolatadas, entregando regalos, con personas sin mascarillas, y es algo que nadie está controlando. Recién ahorita ya se han puesto las pilas porque se reveló que hay congresistas no vacunados, porque se reveló que no hay... Sin vacunar es una vergüenza, pero no solamente eso, como tú dices, sino que son un riesgo biológico, van repartiendo el virus por todas partes. Sí. Se ponen las mascarillas, son indisciplinados, un desastre. Sí, y ahora, esa es la parte fea, esa es la parte fea. Ahora, vamos a la parte más fea. Lo que parecía imposible, este Congreso lo ha logrado. Ha aumentado la planilla del Congreso, ustedes lo acaban de sacar. Sí, es un problema que viene de bastante tiempo atrás, que tiene que ver con cómo se viene incrementando la planilla.
no hay una reforma integral de la planilla del Congreso, ¿no? Alrededor de un congresista hay un promedio de 23 trabajadores, no solo en su despacho, ¿no? Estamos hablando de toda la planilla del Congreso. ¿Por qué hacemos esta comparación? Porque alguien me decía, pero no, pero es exagerado decir esto. ¿Por qué no? Porque es ver la magnitud de por qué el Congreso necesita tanto personal. Mira, para que te des una idea, hay una oficina de defensa de las leyes. Pese a que hay una procuraduría que en teoría ve el tema de las inconstitucionalidades, no, hay una oficina de defensa de las leyes. Hay una área de control político, y a la vez hay un departamento de investigación y documentación parlamentaria. Hay muchas oficinas y áreas que hacen las mismas funciones. Hay un comité de damas, hay un centro de estudios parlamentarios, hay el área de educación ciudadana. Entonces no hay una reforma integral, se crean áreas para meter gente, ¿no? Mirta Vázquez, en algún momento cuando fue presidente del Congreso y le entrevisté sobre este tema, ella me reconoció de que el Congreso era una agencia de empleo, ¿no? Los vicepresidentes tienen oficinas adscritas a su área, y que venía el segundo vicepresidente y le decía, necesito poner a esta gente de mi partido acá, o no quites a esta persona que venía de la gestión de Merino porque es mi partido. Entonces, debería haber un sinceramiento, un análisis de qué oficinas se necesitan y qué oficinas no, porque además hay una serie de distorsiones. El jefe de una oficina gana 11.000 soles y hay un profesional, porque ese es el cargo que le ponen, que gana lo mismo o más que el jefe de la oficina. Perdón, cada comisión que crean necesita un staff mínimo, ¿no? Entonces hay que contratar el staff para la comisión. Entonces, crear comisiones implica darle trabajo a mi gente. Entonces, de ahí la presión de crear comisiones. No es una presión fiscalizadora. Sí. El problema es que tenemos congresistas que no saben hacer leyes, congresistas que no saben fiscalizar y que no representan a nadie. Y que no contratan a la gente especializada para hacer las labores, ¿no? Eso también. No contratan a la gente especializada, sino uno lo lee, a unos salvajes. Porque si te están diciendo necesitas análisis costo-beneficio y no sabes lo que es, primero llevas el curso de capacitación, donde te enseñan qué cosa es análisis costo-beneficio, y luego te metes a hacer la exposición de motivos. Pero no, si no sabes hacer una exposición de motivos, no te metas a hacer lo que no sabes. Sí, pero la capacitación se la dan a los congresistas, cuando yo también creo que deberían hacerlas a los asesores, porque a la vez que llega un congresista nuevo, trae mucha gente nueva, no es que... No, además, mira, se ha degradado tanto, discúlpenme que lo diga a los congresistas, se ha degradado tanto el ser congresista, que tú pasas de congresista a asesor y de asesor a congresista. Es una cosa completamente movible. Ha crecido porque no hay reelección, ¿no? Porque ahora que no hay reelección, los congresistas se ponen asesores y después vuelven a postular a congresista y así se va moviendo. Hace 20 años eso hubiera sido considerado una vergüenza para cualquier político. Sí, es bien curioso, ¿no? Porque además, como tampoco se miden los perfiles. Es congresista María Cabrera, ahora es jefa de la Oficina de Cooperación Internacional, siendo ella abogada, que ha sido jueza, además. En la Oficina de Cooperación Internacional yo no le veo mucho sentido que la congresista esté ahí. Hay que darle un trabajito, entonces ya le dan poder. En la Oficina de Enlace Ciudadana está un ex congresista, Felipe Castillo, que era médico. Entonces, en la Oficina de Enlace Ciudadano, que es una oficina además que no tiene mucho sentido, es una oficina para meter gente. Entonces, yo creo que el Congreso debería centrarse, El problema es que el presidente del Congreso que entra a decir, se acabaron las bollerías, muchachos, y nos ordenamos, ese presidente lo censuran al día siguiente. Sí, el último que vi que intentó hacer algo parecido fue Denis Salaverry. Con todas las diferencias que tengo con el señor Denis Salaverry, de reconocer que él entró, sacó mucha gente de estas áreas de participación ciudadana que el fujimorismo había metido en los años anteriores, trató de... 80 personas, me parece que son 80 personas para el canal de televisión. Como 90 son para el área de comunicaciones. Además es curioso, por ejemplo, hay el área de comunicaciones... RCB que lo manejamos con 10 y Radio Santa Rosa con 5, o sea... Tiene la oficina de comunicaciones y tienes el grupo funcional, porque hay grupos funcionales, que tampoco, según me explicó algún ex oficial mayor, que los grupos funcionales se crearon también para meter más gente. El grupo funcional de la radio y televisión. Entonces, ¿para qué tienes un grupo funcional de radio y televisión si tienes un área de comunicaciones que tiene como 90 personas a su cargo?
y que además pues tú ves el canal de televisión del Congreso y a veces, la otra vez escuchaba a alguien que decía que la moción de interpelación, están esperando la segunda votación de la moción de interpelación, cuando la moción de interpelación no tiene segunda votación, eso es para la ley. Pero es eso, En el reglamento. no leen ni el reglamento. Alguien me decía, no, pero para hacer las comunicaciones del Congreso no necesitas conocer de reglamentos. No, sí necesitas conocer el reglamento. ¿Cómo no vas a conocer el reglamento? ¡Ay, qué horror! Tienes que conocerlo, tienes que leerte y saberte la memoria más que cualquiera. Tienes que Pero conocer la Constitución y el reglamento para empezar. no hay una fijación, no hay conciencia de que se debería tener un cierto perfil para trabajar en el Congreso, ¿no? Desde el área de comunicaciones hasta el área de Procuraduría, oficial y mayor sí creo que es el única área que yo rescataría, que sí tiene a personales de carrera. El señor Hugo Rovira es una persona que tiene años en el Congreso, es una persona que sabe. Y en total, ¿cuántos trabajadores tiene el Congreso? 3.000 sin contar pensionistas, ni Parlamento Andino, ni personal de expresidentes. Sí, yo desconté eso y tienen 3.600, 3.000 por ahí. Y ahorita, ¿no? Porque ahorita se están acomodando, faltan que todas estas comisiones que se han creado, las más de 20 comisiones especiales, extraordinarias, metan a todo su personal, pues son 5 por cada comisión que puedes meter. Entonces, hay que ver todavía. Además, el Congreso tiene este problema que sube su planilla con un mes de retraso. Entonces, a diciembre todavía no sabemos cuánto personal hay. Hay que ver en enero, recién lo vamos a poder saber. Eso Sí. es feo. Eso es lo feo. Sí, es lo feo. Terrible. Es lo feo porque el Congreso... Un congresista que me diga que no necesita asesoría para hacer una ley. Sí, yo creo que... No, yo votaría por el congresista que me dijera que con el personal que contrata para su despacho, es el mismo personal que va a utilizar si es que se crea una comisión investigadora, si es que es presidente de una comisión, si es que es presidente del Congreso. Sí, yo votaría por ese congresista. Porque ya ese es, porque además le asignan a cada despacho el módulo de cuántas personas es, ¿6? 7. 7. 7 personas. 7. 7. Imagínense ustedes, es un congresista un poquito flojón, ¿no? Y calientan asiento nomás. Están ahí para marcar. Tienen 7 fulanos. ¿Para qué? Para que lo abaniquen. Para que reciban a la gente. Yo no entiendo esto de la presidencia, las mesas directivas, ¿no? Que se terminan contratando 11 personas más de las que ya tienen el despacho. Para cada uno. Porque ¿qué es lo que pasó? En la mesa directiva pasó algo curioso. Antes habían oficinas que dependían de la mesa directiva. Entonces dijeron, vamos a eliminarlas. En un momento dijeron, vamos a eliminarlas. Y tú decías, qué buena medida, ¿no? La mesa directiva está eliminando las oficinas adscritas que tiene porque no tiene sentido. Pero claro, ¿qué hicieron? Eliminaron las oficinas y se aumentaron su bolsón de asesores para ellos mismos, ¿no? Hemos pasado de, no sé, la mesa directiva, cada miembro tenía en el 2016, 2015, unos 6 asesores, ahora tienen 11, ¿no? Claro, o sea, para que tengan un nivel público, esto es como sacarte la tinta. Y la tinta dura 5 años. Si la hace, dura 5 años. Sí, además porque la presidencia, en teoría, tiene todo el personal del Congreso a su disposición, ¿no? Entonces, ¿para qué necesitas contratar asesores si tienes un departamento de investigación y comunicación parlamentaria, tienes una oficina de enlace ciudadano, una oficina de participación ciudadana, una oficina de defensa de la ley? ¿Para qué necesitas asesores? Tienes un montón de personal. Y hay personal de planta bueno. Yo reconozco que hay personal del servicio parlamentario muy bueno, pero son esas personas que no las utilizan, porque son esas personas que si tú la pones como secretario de una comisión, te va a decir, congresista, ese proyecto no está bien. Exactamente. Ese proyecto no tiene... Señor, eso que usted está proponiendo es inconstitucional. Se lo van a... El TC no lo va a pasar. No, traigan a mi asesor. Exacto. Ahí tiene su proyecto. Entonces, bueno, terrible nuestro balance, porque de lo bueno, lo malo y lo feo hemos sacado sobre todo cosas malas y cosas feas. Hemos tratado, Martín Hidalgo y yo, durante casi 40 minutos, de sacar lo positivo del Congreso de la República, pero es una tarea más difícil que hacer que un congresista escriba solito un proyecto de ley sin equivocarse. Sí, yo creo que han perdido la oportunidad ante un ejecutivo tan desastroso, posicionarse como un ente de reforma, ¿no? Que pocas veces el Congreso tiene la oportunidad de posicionarse así. Claro.
Es el Ahora, único parangón que entonces, tenemos de defensa ante el Ejecutivo, pero igual el Congreso, creo claro, que es sí, la única pero defensa que, a ver, para que se quede claro, frente al abuso del poder ejecutivo, la Constitución prevé que el legislativo es nuestra defensa. Y al sí, revés también, sí. ¿ok? Pero al revés es más con el Tribunal Constitucional. Pero ¿qué pasa cuando el legislativo es más impopular que un presidente de la República sumamente impopular? Bueno, tenemos este desastre. Sí, Así ha que perdido la ahorita, oportunidad. Ha perdido una oportunidad de ser el ente de reforma. Yo creo gracias. que todavía tienen el espacio para hacerlo, ¿no? Que sería un Congreso reformista, ¿no? Qué interesante sería tener un Congreso Es interesante, reformista. pero por eso tiene que tener una agenda y una agenda por lo menos de temas y un liderazgo de alguien que proponga, oye, si hacemos esto, ¿qué Claro, les parece si hacemos esto? no es difícil, yo siempre digo, no es difícil sentar a los voceros y meterles una gritada y decirles, miren señores, o somos el centro de reforma ante los excesos y desastres ejecutivos, o vamos a terminar siendo, seguir siendo el peor Congreso que el anterior. Es así de simple. Siempre es el conjunto, ese es el estándar. Lo que estamos discutiendo siempre es si este es peor que el anterior. Nada Exacto. más. Y es cuestión de sentarse y, señor, vamos a ordenarnos, hagamos una agenda de reforma de las cosas que necesita el país en esta situación de crisis, de la cual todavía no salimos, sanitaria, económica, y seamos lo que el país necesita, pero no lo que nuestros ciertos intereses congresistas quieren, ¿no? Para posicionarse, para después postular al gobierno regional, a la alcaldía, porque no hay reelección. Seamos lo que el país necesita. No es tan difícil. Lamentablemente no hay ese liderazgo, como tú dices, de No hay. sentarlos y ordenarlos, ¿no? Muy bien, Abel, ¿alguna pregunta del público antes de despedirnos? Muchas. Hay mucha inquietud por el Congreso. La última que me llega acá es, si sabe Martín, ¿cuál es la profesión que más abunda en el Congreso de la República? Sí, sigue siendo derecho, siempre son los abogados los que predominan. Sí hay en este Congreso un número interesante de docentes que tienen que ver por la facción magisterial de Perú Libre, y son esas las dos profesiones que recuerdo que son las que más predominan. Así es. Ujú. Bueno, muy bien. Si Martín, Martín, si tuvieras que poner una nota al Congreso de la República, aprobado, desaprobado y con cuánto, de 0 a 20. Qué difícil. Yo le pondría un 13 siendo... a ver, poniendo- pongamos contexto. El año escolar recién está empezando. Entonces al chico hay que darle oportunidad. Entonces hay que decirle, vas a pasar esta vez con cargo a que mejores tu desempeño. Exacto. No queremos desanimarte. Sí, sí, sí. Eso Ese es 13. Eso es un 13, ¿no? Un sólido 13 que pasas bien, pasas el No, año. le he puesto un generoso 11, te diré. O sea, vas a pasar raspando para que te esfuerces. Si no, no se me esfuerzan, pues. Sí, Pero Martín es ¿Y, mucho más generoso que yo. Muy y bien. cuánto nos cuesta el Congreso al año? Ah, eso es bien divertido. Uy, ¿Cuánto eso. nos cuesta a los peruanos? 800, han aumentado el presupuesto para el próximo año a 800, si mal no recuerdo, 800 millones. Para que la gente tenga una idea, cuesta más que el Ministerio de Cultura. Sí. Cuesta más que el Ministerio de Agricultura. De verdad, aunque le parezca increíble. Sí, sí, tiene que ver con la 800 planilla. millones. Sí, y bastante tiene que ver con la planilla del Congreso, que además en este periodo han eliminado el CAS, pese a que el TC declaró inconstitucional esta ley del CAS. A ellos han eliminado el CAS y han pasado su personal a 728, al régimen 728. Entonces, eso les ha incrementado bastante la planilla. Cualquier cantidad, pues, porque los han metido a planilla privada, a todos los trabajadores del Congreso. Sí. Porque ellos tienen planilla privada, beneficio del sector privado. No, olvídate, los beneficios son los mejores. Entrar al Congreso, para que den una idea, el Congreso les da bono de escolaridad a todos sus trabajadores, incluidos los que no tienen hijos. Les pagan un mes adicional de vacaciones, un sueldo adicional por vacaciones, por un mes de vacaciones. Cada 7 meses te dan un bono de mitad de sueldo, 7.000 soles por ahí. Hay un tema de los convenios colectivos que tiene el Congreso, que son muy beneficiosos. Olvídense, entrar a trabajar al Congreso es uno de los mejores trabajos. Y si tú logras que
que te nombren en planilla después de 5 años por acuerdo de mesa directiva, ya no hay nadie que te pueda sacar. Incluso hay mucha gente, y eso es algo que estoy rastreando, mucha gente que pide licencia, se va a trabajar a otra entidad pública y después cuando lo votan a otra entidad pública ya regresa Claro, una vez que entras no te saca nadie. entras a planilla, no te saca nadie. No, tienen y ha habido muchos casos de personas que han sacado porque han estado investigadas o qué sé yo, y después le meten juicio al Congreso, lo ganan, y el Congreso los tiene que reponer, y los repones ahí en cualquiera de las áreas que existen, ya que vivan la buena vida, ¿no? Porque vas, marcas tarjeta, no hay un control debido. Es increíble. Es Bueno, increíble. Martín, muchísimas gracias. Un feliz año para ti y síguenos entreteniendo muchísimo con todas estas noticias de políticas, todos los datos que los tienes en la punta de los dedos y que en realidad ilustran sobre la necesidad urgente de hacer una reforma del poder legislativo. Sí. O sea, no basta con decir vamos a tener 2 cámaras, que es muy importante tenerlas. Es que la misma institución necesita reformarse de arriba abajo. Muy bien, Abel. Nos Cuídate vemos mucho, Rosa María. el día de mañana. Chao, chao. Nos vemos. Chao, nos vemos. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.